comprender los ejercicios, ¿verdad? Y más que todo les pido esto para que así, ya si ustedes van al día con las actividades, no hagan tareas de recuperación. Recuerda que las tareas de recuperación no equivalen a la misma nota que si usted enviara las actividades a tiempo. No se le va a colocar la misma nota. Si usted la envía, va a ser a base de 6. Y si no la envía, pues va a ser a base de 4. Creo que ya su maestra orientadora les tuvo que haber explicado esto, ¿verdad? Así que yo les pido por favor que vayan al día. Luego, si usted puede, pues pida asesoría, es decir, pida la explicación al maestro o a la maestra, ¿verdad? Si usted no entiende un tema, si usted no entiende algún ejercicio, pues pregunte, ya sea en la plataforma o al número personal del maestro. Siempre pregunte, porque de nada sirve que usted se frustre y diga, no puedo hacer este ejercicio, no entiendo ese tema, y lo deje hasta ahí, sino que lo que queremos los maestros es que usted adquiera las competencias necesarias para estar en séptimo grado. Así que por favor, si usted no entiende algún tema, algún ejercicio no le queda totalmente claro, pues pregúnteme, que yo siempre estoy a la disposición, pero por favor que sea en una hora buena, ¿verdad? No a las 10, 11, 12 de la noche, ¿verdad? Sino que a una hora adecuada. Recordar eso, por favor. Luego, bueno, en esta clase vamos a ver las indicaciones del cuestionario en modo general, ¿verdad? Así que estar al pendiente con eso. Bien, felicito a dos de sus compañeros que ya lo enviaron. Quiero ver, sí, son dos, un niño y una niña. Así que me alegra mucho por ellos porque ya pasaron ese trabajo, ¿verdad? Y la verdad que creo que lo entendieron muy bien porque eh, en dos, tres, no mucho que se equivocaron. Pero además todo está bien, así que significa que el cuestionario está fácil y que lo puede contestar correctamente, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta tiene alguna duda de alguna pregunta, igual me puede escribir y decirme, profe, mire, esta pregunta no la entiendo o no la encuentro en el libro. Así que ahí vemos cómo la resolvemos. Bien, les voy a compartir la pantalla del cuestionario. Bien, ahí creo que ya les va a aparecer el cuestionario del séptimo grado. Recuerde siempre lo principal, que antes de hacer algo usted tiene que leer las indicaciones, porque esos son los pasos que le van a indicar qué es lo que usted tiene que hacer. Porque puede ser de que usted diga, no las voy a leer, voy a ir de una sola vez a contestarlas, pero puede ser que por no haberlas leído se equivoque, ¿verdad? Entonces dice, el cuestionario consta de 20 preguntas, las cuales aparecerán en el examen trimestral. Es decir, que cuando ya le toque hacer el examen en la plataforma, las 20 le van a aparecer. Puede ser que le aparezcan en el orden que aparecen ahí en el cuestionario de la 1 a la 20, o puede ser que la primera sea la 15, la segunda sea la 7, o sea, de manera desordenada. Lo importante es que usted estudie, ¿verdad? Para poder hacer el examen. Para poder contestarla, usted va a revisar la unidad 4 y va a llegar hasta el tema de los determinantes de la unidad 5. Es decir, la unidad 4 completa y de la unidad 5 solamente hasta el tema de los determinantes, que son los que hemos visto en los documentos, ¿verdad? Creo que del mes de junio. Dice, este cuestionario corresponde al 50% de la nota del mes de julio. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. En este mes de julio solamente se van a evaluar dos cosas. No se les van a enviar clases. Solo va a ser el cuestionario, que vale al 50%, y el examen, el otro 50%. Es decir, que si usted dice, bueno, solo voy a hacer el cuestionario, pero no voy a hacer el examen. Si usted logra hacer el cuestionario correctamente, pues va a tener 10, pero ese 10 le va a equivaler a 5 nada más del mes, porque le falta el otro 5 que es el examen. O si usted dice, pues bien, solo voy a hacer el examen, voy a estudiar bastante, me voy a memorizar todo el libro y logra sacar 10. Perfecto. Pero como no hizo el cuestionario, entonces solo va a tener 5 de nota. Entonces, por favor, tratar de hacer las dos cosas bien. Y recuerde que para enviar el cuestionario, pues tiene hasta creo que es lunes 20 de julio, porque ese día iniciamos la semana de exámenes. Entonces, sería un poco ilógico que yo recibiera el cuestionario cuando ya inició el examen. Entonces, por favor, trate de enviarlo hasta el 20 de julio. Así.
Y la semana de exámenes abarca del lunes 20 al viernes 24 de julio, si no me equivoco. De ahí en adelante es la semana de recuperación. Es decir, para aquellos niños que no pudieron enviar el cuestionario o que no pudieron hacer el examen por muchas cuestiones. Según el horario, creo que el examen de lenguaje toca el martes en esa semana, pero el examen va a estar habilitado toda la semana. Es decir, que usted lo puede hacer el lunes, lo puede hacer el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, a la hora que usted quiera. Porque se cierra hasta permítanme ver la fecha, hasta el 31 de julio a las 9 de la noche. Pero ya sería ahí para los de recuperación. Así que haga lo posible por poderlo hacer antes, ¿verdad? En esa semana. Y recuerde hacer las dos cosas, el cuestionario y el examen. Bien, les voy a compartir este cuadro. Espero que lo logren ver. Este cuadro es de Excel. Aquí se encuentran todos los nombres de ustedes, todos. Y ese es el cuadro con el que se va a hablar el mes de julio. Aquí aparece para colocarles la nota del cuestionario y la nota de examen. Y aquí el promedio general, ¿verdad? Del mes. Así que por favor, no olviden hacer las dos cosas, el cuestionario y el examen. Bien, luego dice, por favor transcribirlo en el cuaderno de lenguaje y mandar fotografía. Bien, esto es muy importante. Usted tiene dos opciones para poder enviar el cuestionario. Usted lo puede transcribir en su cuaderno y enviarme fotografías. Siempre en la plataforma, en actividades, en una que dice entrega de cuestionario. Usted ahí envía la fotografía. O la segunda opción es que usted, así como está aquí el documento de Word, aquí lo ven todo, ya abarca las 20 preguntas. Usted lo abre desde su computadora, desde su tablet, desde su celular inteligente y lo contesta ahí mismo en el documento. Y lo que hace es enviar el mismo documento. Es decir, lo único que usted va a escribir ahí va a ser las respuestas, nada más. Si lo va a hacer así, trate de escribirlas con letra en color rojo para que se diferencie, ¿verdad? Esas son las dos opciones. La tercera opción que existe, pero que no la coloqué por los malos entendidos es, no sé si se acuerdan que el año pasado yo siempre les pedía que si usted podía sacar impreso el documento, es decir, este archivo, usted lo sacaba impreso y lo podía contestar ahí y después enviaba la foto, pero ahora por la situación que estamos atravesando no puse esa acción porque no los puedo obligar a que salgan, ¿verdad? A buscar un ciber o un lugar donde puedan sacar la impresión, sino que por eso no la puse. Pero si usted tiene una impresora en su casa, pues estaría bien, ¿verdad? Usted saca el documento impreso y contesta las preguntas y después lo que hace es pegarlo en el cuaderno. Esas serían las tres opciones, ¿verdad? Usted va a hacer la que mejor le convenga. Entonces, eh, bien, recuerde de dónde va a buscar las preguntas. Las preguntas yo las he colocado de manera ordenada, es decir, en la unidad 4 usted no va a ir diciendo, la pregunta 1 va a estar en la primera página, pero la 2 va a estar en la última de la unidad 4. No, están en orden para que usted no se confunda y lo que trato es que usted vaya leyendo, o sea, vaya retroalimentando los temas que ya hemos visto y pues si tuvo alguna duda, tal vez ya con la segunda lectura ya le quedan más específicos, ¿verdad? Bien, otra cosa que sí les voy a pedir, por favor, y espero que sí, que esta vez sí me hagan caso, es que por favor no vayan a dar copia. No vayan a dar copia a nadie. Si usted se esforzó en hacer este cuestionario y usted le costó bastante buscarlo en el libro, buscarlo en su cuaderno, entonces creo que no sería justo que usted le diera copia a alguien. ¿Por qué? Porque solamente le estaría regalando la nota a esa persona y siempre soy el del pensar que si alguien me da copia, realmente no es mi amigo, no es mi amiga. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere que yo aprenda. Lo único que quiere es que yo obtenga una buena nota hasta ahí. Así que, por favor, si alguien le dice, mira, dame copia de todas las preguntas, sé que mira, fíjate que no lo he hecho. Pues, se vería un poco mal, ¿verdad? Pero es preferible que esa persona trabaje a que alguien le haga el trabajo, porque si no lo estaría acostumbrando a esa forma. Y recuerde que usted tiene que lograr ser independiente en el estudio, o sea, que las cosas le cuesten a usted mismo, no por alguien más. Y pues
Alguien me puede engañar, usted me puede decir, profe, aquí está el cuestionario todo contestado. Y puede ser que todo lo tenga bien, pero puede ser que sea copia. A mí me puede engañar, pero usted no, o sea, usted va a saber de que realmente no aprendió nada. Entonces sería lo lamentable, pero yo les pido que lo hagan bajo su propio esfuerzo. Y siempre les recalco, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, pues usted me puede consultarme a mí. Decirme, mire, profe, yo no entiendo esto, me puede explicar. Pero no directamente decirme, profe, deme la respuesta a tal pregunta. No, ¿verdad? Sino que hay que tratar de pedir las cosas de buena manera. Bien, tenemos la pregunta número 1. Pues en esta clase no le voy a dar la respuesta, ¿verdad? Sino que voy a tratar de explicarle más o menos algunas preguntas. Por ejemplo, la primera dice, la lectura Tiempo Irredimible, con la que inicia la unidad 4 del libro de lenguaje. Es un cuento del autor salvadoreño. Bien, ahí en cada pregunta les he ido colocando esas líneas, las cuales considero que son las adecuadas por si usted lo va a contestar acá, porque las preguntas son cortas. Son preguntas textuales y eso significa que usted las va a encontrar en el libro. No significa que usted va a explicar la respuesta, no, solo la va a colocar. Entonces, aquí usted, si usted se fija en el libro, comienza la lectura, ¿verdad? Entonces, casi siempre antes viene un párrafo descriptivo donde puede explicar a qué género pertenece, cuándo fue publicado, por quién, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene que saber de que sea una persona realmente de origen salvadoreño, no de otro país. Usted coloca ahí el nombre de la persona, hasta ahí. No le pido fecha, no le pido estructura, nada, solo el nombre del autor. Luego dice la segunda, es quien da vida a los personajes, los imagina, los cree y los hace vivir en las historias con ciertos rasgos humanos. Bien, esta pregunta es muy fácil. Creo que nadie se va a equivocar en esta. Porque recuerden que un texto, para que exista, pues alguien lo tuvo que haber pensado, alguien lo tuvo que haber escrito. Entonces, y así como hemos hecho no sé si se acuerdan, los ejercicios que comenzamos a hacer en febrero, que los niños iban a hacer cuentos, dependiendo la temática que veíamos en cada unidad, y las niñas un glosario, ¿verdad? Entonces, ahí usted se da cuenta que es una persona en específico, que es quien les da vida a los personajes, quien los crea. Entonces ahí usted va a colocar. La respuesta es bien corta, la puede colocar en masculino o en femenino. Luego tenemos la pregunta 3. Es la clase de personaje que aparece escasamente, caracterizado por responder a moldes que se repiten en la obra. Bien, ahí no sé si se recuerdan los estereotipos, los tipos, los arquetipos. Pues ahí lo único que usted tiene que ver es buscar esos términos y ver el significado que tiene cada uno de ellos. Y si usted ve que concuerda con lo que aparece aquí en la pregunta, pues esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces, para que no se vaya a confundir. Luego tenemos la número 4. Dice, es una clase de cuento que se empieza a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Eso es muy importante. El siglo XIX en Europa se caracteriza por su intento de reproducir fielmente la realidad. Si ustedes recuerdan, en la unidad 1 vimos el cuento maravilloso, en el cual podemos colocar elementos que tal vez en nuestro diario vivir no sean reales. Por ejemplo, que un niño vuele, que se recuerdan de las habichuelas mágicas, que era una semilla y que la planta creció hasta el cielo, ¿verdad? Pero en ese tipo de cuentos, el texto intenta reproducir fielmente la realidad. Es decir, sin agregarle cosas que no existen, o sea, solo cosas reales. Entonces puede ser el cuento y ahí usted le va a colocar el nombre del cuento. Luego dice, es una figura literaria. Bien, en esta pregunta, recuerden que hay muchas figuras literarias, muchas. Y lamentablemente en el libro casi nunca aparecen, digamos, figuras literarias de dos puntos y las 3, 4 que siempre aparecen en el tema, sino que aparecen directamente los nombres. Por eso yo siempre les colocaba el tema en la pizarra y siempre les decía a qué hacen referencia a estas palabras. Y lo que esperaba que ustedes dijeran eran figuras literarias, las cuales las podemos encontrar en el texto escrito y los autores la utilizan para darle mayor realce a su texto, ¿verdad? Aunque también puede ser de manera oral. Y dice, recuerde que toda figura literaria tiene un nombre diferente y tiene un significado diferente. Y en ese tema creo que son 3, 4 figuras. Entonces usted va a buscar la que consiste en cambiar el sentido, el sentido de una idea a partir de la asociación de palabras
en función de los conceptos que están designa. Y aparece un ejemplo, la parte por el todo, la materia por el objeto. Entonces ahí va a buscar la figura literaria que corresponde a ese concepto. Luego tenemos los tipos de conectores. Igual, en séptimo grado se ven muchos tipos de conectores. Dice, estos expresan relaciones entre enunciados opuestos. Dice, señalan un cambio de dirección entre lo que se venía diciendo y lo que se dice. Entonces, usted ahí en el tema va a encontrar ese tipo de conectores, pero lo más importante es que concuerde con ese concepto que aparece ahí en la pregunta. Eso es lo más importante. Luego dice la número 7, es el medio de comunicación de masa más antiguo, el cual utiliza un código basado en la escritura, la imagen y el diseño. En la clase anterior que tuvimos por Zoom, no sé si se recuerdan los que estábamos viendo los tipos de comunicación. Aparecía la prensa, aparecía la televisión, aparecía la radio. Entonces usted va a buscar la que diga que es la más antigua, o sea, se puede decir que la primera que se haya inventado, y la cual utiliza un código basado en la escritura. Es decir, que su principal fuente es el texto escrito, ¿verdad? La imagen y el diseño. Entonces ahí usted lo puede encontrar en el tema. Luego la número 8 es un texto que informa sobre un hecho novedoso, de actualidad y que es interesante. Igual es un tipo de comunicación, ¿verdad? Entonces, estas dos, la 7 y la 8, están relacionadas. Las va a encontrar creo que en el mismo tema. Luego dice la número 9, lee el siguiente ejemplo. Cuando estuve dentro del cuarto oscuro, las tinieblas eran como pastas viscosas que le impedía respirar y sintió, además, un desasosiego asfixiante. Dice, la palabra que aparece en negrita y subrayada es un conector de. Si usted, lo primero que tiene que hacer, en ese tema le van a aparecer una serie de conectores, pero usted tiene que ver a qué función hace este conector que está ahí subrayado. Si usted se fija, no está al inicio de la oración, se puede decir que está casi al final, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo ahí es agregando un nuevo elemento, porque dice, además, un desasosiego asfixiante. Entonces tiene que ver cuáles son aquellos conectores que lo que hacen es agregar otro elemento, ¿verdad? Luego tenemos la número 10. A lo largo de lo estudiado en lenguaje y literatura, has podido comprobar que cada unidad corresponde al nombre de un tipo de cuento establecido. De la unidad 1 a la unidad 6, creo son con nombre de cuento, ¿verdad? Tipos de cuento. Ya la unidad 6 y 7 son de novela. Entonces dice, ¿cuál es el tipo de cuento con la que es llamada la unidad 5? O sea, ya en esa pregunta ya iniciamos con la unidad 5. Entonces usted va a ver qué tipo de cuento corresponde a la unidad 5. Ahí usted va a colocar solamente, no va a colocar cuento realista, cuento surrealista, no, solamente va a colocar el tipo de cuento nada más. O sea, la respuesta corta. Luego dice, es uno de los elementos del cuento que está formado por el lugar y las condiciones que se desarrollan las acciones. Esto es muy importante, creo que lo vimos también en la última clase de Zoom. Tome en cuenta el lugar donde se desarrollan las acciones. Recuerde que en todo cuento siempre va a haber un ambiente, siempre que va a ser el lugar donde se desarrollan las acciones, el cual puede ser físico, el cual puede ser psicológico, el cual puede ser sociológico. Entonces ahí es bien fácil la respuesta, muy fácil, porque no estoy pidiendo un tipo de ambiente, sino que el nombre en general. Yo creo que ya dije la respuesta. Bien, la número 12 dice, es uno de los tipos de ambiente que se relaciona con el entorno cultural, histórico, económico o social en el que se desarrollan los hechos. Si se fija en la misma pregunta, ahí va la respuesta, o sea, el tipo de ambiente. Ahí va, bien fácil. Bien, la número 13. El siguiente grupo de palabras, similicadencia, reduplicación, complexión, anáfora, por su característica hace referencia a. Bien, en los dos niños que me enviaron el cuestionario ya, creo que les pareció un poco difícil esta pregunta, ¿verdad? Pues mire, solo son 4 palabras. Similicadencia, reduplicación, complexión y anáfora. Pues usted va a decir, en general, a qué hacen referencia. ¿A qué hacen referencia? Una pista, figuras, y ahí usted sabrá lo demás. O sea, está bien fácil. La número 14 dice, consiste en la utilización de varias palabras con el mismo accidente gramatical o con sonido semejante para producir un efecto rítmico, por ejemplo. Y ahí les aparece el ejemplo. En el tema,
es el mismo ejemplo. En el tema del libro es el mismo. Usted tiene que ver que, que estas concuerdan. Si se fija, aquí termina con arte, este también arte, irte, irte. Así que podríamos relacionarlo ya con la poesía, porque es una estrofa. Y entonces usted va a ver a qué ejemplo aparece ahí en el libro. Entonces solamente le va a colocar el nombre nada más. Y mira aquí dice la número 15. Si usted se da cuenta, esta número 15 le va a ayudar en la respuesta de la 14 y en la respuesta de la 13. Están bien fáciles. Dice, es una figura literaria que consiste en repetir una misma palabra al inicio y al final de dos o más enunciados. Como le decía al inicio, las figuras literarias tienen diferentes nombres y todas tienen diferente función. Entonces, son un poco difíciles porque usted se puede aprender muchos nombres de figuras literarias, pero lo más importante y lo más complicado es aprenderse el concepto, o sea, la definición, es decir, la función que cumple la figura literaria. Si usted se da cuenta, la anáfora, que creo que desde primer grado se las han dicho, eh, consiste que al inicio de cada enunciado, de cada línea, comience con la misma palabra. Se fijan acá, son dos verbos. Estamos hablando de poesía. Si fuera anáfora diría Dios, Dios, en la segunda línea. Pero aquí estamos hablando de otra, la cual dice, la palabra de inicio, aquí Dios te bendiga, es con la que finaliza la segunda, Dios te bendiga. Entonces ahí usted va a buscar la definición en el tema, ¿verdad? Están bien fáciles. Luego dice, son palabras variables que nombran cualidades o circunstancias del estado, origen o pertenencia que se dicen de un sustantivo. Por ejemplo, el accidente fue grave. Bien, idioma español, clima tropical. No sé si se recuerdan de las categorías gramaticales. En las categorías gramaticales podemos ver los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los adverbios, y todas tienen diferentes formas. Aquí vamos a encontrar aquellas que nombran cualidades. Por ejemplo, mire, si vemos aquí, este primer apartado dice el accidente fue grave, y está en negrita grave. ¿Y qué fue grave? Pues fue el accidente, o sea, lo está delimitando. Y tenemos el idioma español, puede ser el idioma inglés, el idioma portugués. Y luego tenemos el clima tropical. Entonces, o también para que les parezca más fácil, podemos utilizar un nombre. Quiero ver, podemos decir que David es alto, David es bajo, David es delgado, David es gordito, David es moreno. O sea, estamos describiendo a David, a un sustantivo. Entonces usted va a encontrar cómo se llama ese tipo de categoría gramatical. Luego tenemos la 17. Dice, lee la oración, la cartera de mamá es café. Luego clasifica su adjetivo en uno de su grado. Bien, la misma pregunta les dice que la palabra que aparece subrayada y en negrita es un adjetivo. Lo único que usted va a hacer es clasificarlo en uno de sus grados. Si se acuerdan de ese tema, que hace poco lo vimos en uno de los documentos, solo son 3 grados del adjetivo: el positivo, el comparativo y el superlativo. Entonces usted va a ver a qué tipo de grado pertenece. Si usted ve, dice la cartera de mamá es café. ¿Y qué es café? No es mamá la que es café, sino que es la cartera. O sea, la está describiendo. No la está comparando, tampoco la está alargando para decir que es superlativo, ¿verdad? Entonces, pues usted ahí va a ver a qué grado pertenece. Es muy importante que usted lea y analice muy bien cada pregunta, porque recuerde que a veces cada pregunta pertenece a un tema. Entonces, si usted no lee bien la pregunta, puede ser que se equivoque, o puede ser que se confunda en el tema, ¿verdad? Entonces es importante por eso. Y les recuerdo que el cuestionario más que todo es para eso, para que usted haga un recordatorio de todos los temas que ya se vieron. Para eso. Luego dice la número 18, es un ejemplo del grado de adjetivo comparativo de superioridad. Ahí le aparece el ejemplo, ahí le aparece el espacio donde usted va a crear un ejemplo del grado de adjetivo comparativo de superioridad. Recuerde que los de superioridad, recuerde con cuáles palabras lo va a identificar. Entonces, eso es muy fácil. Si usted sabe con cuáles palabras va a colocar, va a ser muy fácil. Usted puede decir, David es más alto que Juan. Entonces ahí sí está comparando a David y a Juan. ¿Y qué es lo que está diciendo? Pues que uno de los dos es más alto, ¿verdad?
Entonces eso es lo comparativo. Luego tenemos la 19, dice, son palabras que acompañan al sustantivo para concretar, precisar o acentuar la extensión de su significado, es decir, determinarlo, siempre va delante de esto. O sea, ese es muy fácil. Incluso en la misma pregunta va la respuesta. La número 20, para finalizar, lee la oración, aprende mis errores, observa el determinante que aparece subrayado y clasifícalo según la función que desempeña. En este tema vimos muchos tipos de determinantes. Usted lo único que va a ver es qué función es la que desempeña en la oración y es lo único que va a colocar aquí en el espacio. Bien, eso sería todo. Eh, pues espero que hayamos comprendido bien las preguntas. Recuerde que si tiene alguna incertidumbre, usted me puede escribir para poderla resolver, ¿verdad? Eso es lo más importante, que el cuestionario le va a servir para repasar todo lo que ya hemos visto. Así que muchas gracias por su atención y por haberse conectado, ¿verdad? Agradezco mucho su tiempo.